Nombre es Sebastián Sarmiento, soy de Derecho, eh, primer semestre de la jornada nocturna. Y en el día de hoy vengo a presentarles mi trabajo, mi exposición, que espero que sea de gusto de todos ustedes. Me acomodo un momento para contraste. Ok, empecemos. Hablemos de el origen del Estado. Bien. Si vemos el origen del Estado, es como el poder de estas relaciones en la parte social y económica. Cuando se habla de estos dos factores que son el origen y la evolución del Estado, estamos hablando de la parte de la agricultura, que era la que sostenía a estas primeras civilizaciones en el factor económico. O sea, tenía mucha gran importancia lo que era la agricultura en ese entonces. Sí, ya, entonces, esas primeras civilizaciones también se hablaba como de la posesión de las tierras. Se decía que quien poseía tierras era quien tenía el poder, era quien poseía el poder. Bien, hablemos ahora de los tipos de Estado en ese entonces. Empecemos primero por las polis griegas. Las polis griegas. Bueno, primeramente Grecia estaba formada por una serie de ciudades, estados independientes, gobernadas por oligarquías aristocráticas. El aislamiento geográfico impuesto por el territorio que ocupaban y la necesidad de agruparse para defenderse de las invasiones explicaba la formación de los griegos de estas polis o ciudades-estado. O sea, podemos ver cómo fluía esa unidad, a pesar de que eran independientes, y ve, al momento de que fueran a conquistar, por así decirlo, o otro pueblo se quisiera adueñar de su territorio, ellos todos se unían, todos los griegos, ¿sí ve? Y formaban una sola ejército, digámoslo así. Bien, en esta polis griega hubieron dos polis muy importantes, ¿sí ve? O sea, por lo que les venía diciendo de que ellos eran independientes, pero en un momento determinado se unían para, ¿sí ve?, formarse, para poder tener conservar su territorio. Las dos polis más importantes en este entonces, ¿cuáles fueron? Atenas y Esparta. Aquí están, Atenas y Esparta. Bien, prosigamos con los imperios ahora. Los imperios. ¿Imperios de qué? De acadios. El primer imperio fueron los imperios de acadios. Bien, los acadios, muchachos, eran nómadas, invadieron a los sumerios en el año 2340 y al 2190 antes de Cristo. Los acadios eran nómadas de raza semita, de pueblos originarios de la península arábiga, que comenzaron a moverse hacia el creciente fértil, coincidiendo con la prosperidad de las primeras ciudades, estados mesopotámicas. Bien, en Mesopotamia uno de los pueblos más importantes fueron los acadios. Ahora bien, veamos el concepto de Estado. Concepto de Estado. Bien, lo vemos como una estructura institucional, institucional generadora de reglas. Reglas las cuales están en la constitución de un Estado. Reglas las cuales están en una constitución del Estado. Esta forma de organización social y económica, política y soberana y coercitiva, que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado. El autor Max Weber, nos habla sobre el monopolio de la violencia legítima como fuerzas militares, la administración pública de los tribunales, asumiendo el Estado
de las funciones de defensa, las cuales son la gobernación, la justicia y otras como las relaciones exteriores, siendo así el Estado una medida en que su equipo administrativo mantiene exitosamente una demanda sobre el monopolio del uso legítimo de la violencia en la ejecución de su orden. Eso está claro. Bien, eso es el concepto de Estado. Pero bien, veamos ahora cómo está conformado el Estado. El Estado está conformado por hay Estado unitario y Estado federal. Pero bien, expliquemos primero el Estado unitario. El Estado unitario es aquel que está regido por un solo gobierno, que extiende su poder en todos los territorios. Y el Estado federal, este se encuentra dividido territorialmente en varios estados y estos estados gozan de libertad de poder en sí mismos compuesta por su propia constitución. O sea, en este tienen un mando, pero o sea, ellos se rigen a la constitución mayor. Perdón. Se rigen a la constitución mayor, que es la del país, la del presidente. Pero cada ciudad-estado tiene su propio estado, su propia constitución. ¿Sí? Bien, incluso ahora hablemos sobre la Confederación de Estados. La Confederación de Estados muestra la unión de los estados y ceden parte de su poder a un poder central, el Estado moderno absolutista. En el siglo XVI, este gobierno predominante en Europa occidental, para Europa el absolutismo comienza con la Edad Moderna. El monarca es el soberano y está por encima de las leyes que el mismo monarca crea. La palabra del rey es ley. La forma de gobierno es absolutismo. La doctrina económica imperante en el Estado absolutista es el mercantilismo. Bien, veamos ahora las formas de Estado. Formas de Estado. Debemos tener claro que para la conformación de un Estado bien, primeramente antes de tener claro lo que conforma un Estado, debemos tener muy claro también de que perdón, si hablamos de una forma de Estado en la República es porque hay o es a través de unas elecciones, o sea que se maneja un tipo de democracia. Y si hablamos de monarquía, se puede decir que es a través de sucesiones, ¿sí? De sucesiones. Bien, ahora hablemos de los tres elementos que son importantes para un Estado, para la conformación de un Estado, que son el pueblo, que representa a los ciudadanos, el territorio, que representa el lugar o el estado, y por último el poder que es el que centraliza al Estado. Estos tres elementos permitirán que se creen distintos tipos de estados o una confederación de estados, que puede ser Estado unitario principalmente, Estado unitario, que Estado federal o Estado regional. Formas jurídicas del Estado. Podríamos estar hablando de forma política del Estado. Este se da por medio de la relación entre los términos de una política entre los gobernantes y los gobernados. En la actualidad podemos hablar de un Estado democrático y liberal y sus transformaciones. Ahora, la formación de los estados modernos. Se dice que los precursores fueron
España, Francia e Inglaterra. Y esta se caracterizaba por la burocracia, la burguesía y la diplomacia, y el papel del rey como poder central. En este tiempo se tenía, ¿cómo es? Se tenía la creencia de que el rey era un sucesor de Dios en la tierra, o un representante de Dios en la tierra. En 1457 Enrique VII se da la guerra de dos ramas y también se dan unos enfrentamientos muy importantes en aquel entonces. El rey VI, sucesor de Enrique VII, y uno de los más importantes, ya que al casarse con la hija de su vecino, con el cual estaban en guerra en ese entonces, los lleva a una hegemonía a las dos familias. Bien, hablemos ahora sobre las formas de gobierno. Esta forma de gobierno es la posición que se establece entre los tres poderes del Estado y depende de la relación que se dé entre los tres poderes, que son ejecutivo, legislativo y judicial. A partir de esto se derivan sistemas, que son sistema parlamentario, que se caracteriza porque hay una relación de confianza que se establece en el poder ejecutivo y el poder legislativo. Sistema presidencial. En esta no hay confianza por ningún, o sea, en este sistema, en el presidencial, en este sistema no hay confianza por ningún poder, por lo que existe la separación de estos poderes. O sea, no tienen confianza, así que por lo mismo no es parlamentario. Ya no quiere decir que sea parlamentario, ya que estos no se tienen confianza. Bien, siguiente sistema, que es el semipresidencial. Este sistema nace de la combinación de los dos anteriores, o sea, el sistema presidencial con el sistema parlamentario. Como para citar un breve ejemplo, puede ser Francia. Bien. Y por último, el sistema convencional, que en este siempre se encuentra un órgano dominante, o sea, cuando está, por decir, por ejemplo, o el ejecutivo o el legislativo o el judicial, ¿sí ves? Que está imperando siempre está, ¿sí ves?, dominando. Al que se le llama convencional o asamblea. Además, en Grecia se da lo que es el régimen aristocrático, muchachos. Régimen aristocrático de gobierno. Esta palabra aristócratos la define Aristóteles diciendo de que es la forma de gobernar, que afirma que es la mejor forma de gobernar, ya que esta es justa y respeta la ley. Bien. Pero Platón consideraba que era mejor que la gobernaran los sabios, los que sabían más, o sea, los sabios. Bien, esta palabra se le da el significado de mejor gobierno y podemos ver que su gobierno lo poseen de la siguiente manera. Por linaje, lo poseen de la siguiente manera. Por linaje, que es una, por herencia y por riqueza. Esta se opone a la monarquía, ya que el poder en la monarquía lo lideraba una sola persona, mientras que en la aristocracia lo lideraban un grupo de personas. Como les había dicho, Platón consideraba que era la mejor forma de gobernar, pero que debían gobernar los sabios. Bien, luego se da el gran origen del parlamentarismo. El origen del parlamentarismo. ¿Qué se da? Comienza pues en Inglaterra en el siglo XI al siglo XII.
y está formado por los cleros y los nobles. Existía un gran consejo del rey, el cual estaba formado por nobles y el clero, es decir, las clases altas. El rey escogía a sus consejeros y formaba una sola cámara. Sí. En el siglo XII, se da lo que es la burguesía. Siglo XII. El rey Eduardo I permite a los burgueses, ya que era necesario para establecer y negociar los impuestos, pero no solo eso, también añadió a esta cámara el bajo clero. Añadió cámaras el bajo clero, conformándolas de la siguiente manera: Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de los Lores estaba compuesta por la aristocracia y el alto clero. Y la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Comunes la conformaba la burguesía. Bien, el parlamentarismo en el siglo XIII, solo teniendo la facultad de liderar sobre el establecimiento de impuestos, el rey abarca todo el poder legislativo. En ese mismo siglo se empieza a realizar las leyes en el siglo XIX. En este siglo se produce un cambio social dentro del sistema parlamentario, convirtiendo es el primer ministro, se convierte el encargado de la parte ejecutiva. Pero bien, veamos qué es el parlamentarismo, su concepto. Como concepto. Como ya sabemos, este surge en Inglaterra como sistema de gobierno, el cual participa directamente en la dirección del Estado. Es la estructura del parlamentarismo. Dentro del sistema parlamentario se encuentran el poder y el poder legislativo. Pero bien, este se compone por un poder ejecutivo, que es el jefe de Estado, monarca o presidente, dependiendo o la nación, en forma de representación, atacando la decisión del electorado. O un jefe de gobierno, que viene siendo el primer ministro, presidente de gobierno o canciller. Bien. Por un poder legislativo, que viene siendo el Parlamento, Cámara Alta, compuestos por senadores, el cual surgen de procesos electorales. Como ya había dicho, el poder ejecutivo está conformado por un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y el poder legislativo conformado por la Cámara Alta y y la Cámara Baja. Bien, prosigamos. En jefe de Estado tenemos a los monarcas, se da la monarquía, siendo esta forma de gobierno una de las más antiguas de la humanidad. Este sistema de gobierno, que tiene un monarca como líder o jefe de Estado, también se puede decir que la monarquía es lo mismo que la realeza. Sí, porque es un rey el que rige, un rey el que representa a los ciudadanos. Basándose con la tradición aristotélica, la monarquía es la forma política en la que el poder supremo del Estado se encuentra en la voluntad de una sola persona. Y este es conformado por los tipos de monarquía, que son los diferentes tipos de monarquía, que son la monarquía parlamentaria, que viene siendo el rey tiene un poder limitado, donde el parlamento limita al rey y la constitución encamina el ejercicio del poder. Y en esta monarquía se divide en el ejecutivo, legislativo y judicial. Y cada una de estas controla al rey desde su punto de vista. Bien.
La monarquía autoritaria. El rey ejerce su poder sobre todo el territorio que gobierna y concentra en sus manos muchas atribuciones, tales como la administración de justicia, recaudación de impuestos y control del ejército, entre otros. O sea, aquí el rey se hace lo que dice el rey, y lo peor es que él no puede rendirle cuenta a los ciudadanos de lo que pasa, ya que él es como le había dicho, como les había comentado, el rey se tenía se le suponía de que el rey era un sucesor de Dios en la tierra, un representante de Dios en la tierra. Entonces, él hacía lo que él quería y solamente le rendía cuentas a Dios. Bien, un tercer tipo de monarquía, la monarquía híbrida. La monarquía consta en que esta monarquía consta en que el monarca se ve obligado a ceder de su poder a un gobierno en ocasiones democráticas, pero que sigue manteniendo una importante influencia, permitiendo que intervenga la Constitución. Ya en esta no tiene el poder absoluto, ya que permite la democracia, permite en ocasiones la democracia, pero que sigue manteniendo un poder, de una u otra forma. Bien, ahora hablemos de se da el feudalismo. Se da el feudalismo en el siglo XII y el siglo XIV en Europa occidental, en plena Edad Media. Este periodo dado en la Edad Media consistió en la aparición de dos grandes clases que son los señores y los vasallos. Ahí están, los vasallos. Tras la desintegración del imperio carolingio, la debilidad de los reyes se hizo evidente y sus sucesores se vieron obligados a ceder gran parte de su autoridad a los condes y a los marqueses. Para obtener su apoyo. Bien, la desintegración del imperio carolingio. Pero bien, se dieron el poder, ya como les había comentado, a los condes y a los marqueses. Ya estos venían en decadencia y se da la soberanía, lo que el autor... Pero antes de hablar de la soberanía, veamos el concepto que nos da el autor Jean Bodin, que él nos habla de la soberanía como eje de poder. Además agrega que para que exista un Estado debe existir un órgano que produzca las normas y lo divide de la siguiente manera. Como eje de poder, y lo divide de la siguiente manera, como un Estado núcleo. Teniendo estos dos poderes, el soberano siendo el regulador de la ley y estando por encima de todo. Más adelante, o esperemos un momento, el poder soberano reside a una sola persona, en este caso siendo el rey, haciendo referencia a la monarquía. Pero bien, más adelante se da lo que es la oligarquía también. La oligarquía, que era conformada por personas de la misma clase social, por un grupo de personas de la misma clase social, privilegiada, que gobernaba una nación o nación-estado, obteniendo poder económico. Se divide en poder económico y poder de propiedades. Recuerdan que en ese tiempo, la persona que tenía muchas tierras se consideraba con mucho poder. Y creaban leyes a favor
y utilizaban la política a favor con todo el objetivo del factor monetario. En ese tiempo nace Grecia en Atenas, la oligarquía nace en Grecia. Platón, uno de los grandes filósofos que estudia la forma de estos gobiernos, la oligarquía, nace en Atenas. El gobierno de los 30 tiranos es la representación de esta forma de gobierno oligarca, logrando la antigua Atenas destruir este tipo de gobierno. Pero esta oligarquía no solo era en Atenas, luego en la disolución del régimen de la propiedad común de la tierra en su etapa gentilicia. Fue entonces cuando los aristócratas, guerreros, descendientes de reyes y de nobles, que fueron los primeros en tener las tierras propias, procedieron a otros miembros a lo que le llamaron la oligarquía militar. Pero bien, estudia Platón, como les había dicho, se basa en la forma de gobierno. Pero bien, ahora viene Thomas Hobbes y nos presenta asimismo viene Thomas Hobbes y nos presenta un concepto del absolutismo. Nos habla de un absolutismo del cual, cuando hablamos de él, estamos hablando de una monarquía que se daba por la creencia de un dicho poder divino. Y aquí nos lo presenta el poder divino, el cual Thomas Hobbes rompe con la visión y comienza a justificar un poder absoluto. Comienza a justificar el poder absoluto con su teoría y su filosofía política, donde habla del estado de la naturaleza, que es donde dice que todos estamos en guerra constantemente, de todos contra todos, por la libertad. Y también dice que el Estado conforma a través de un contrato implícito de todos los ciudadanos, donde está una superestructura creando orden. Aquí lo explica el cuadro, que nos habla del estado de naturaleza, donde dice que estamos en guerra constante. Donde dice que estamos en guerra constante por la libertad y que llevamos un contrato implícito. Luego se da lo que llamamos el mercantilismo, que se da en el siglo XVI, donde aparecen las primeras teorías económicas que dan forma a la doctrina mercantilista. Y a finales del siglo XVII se da lo que cuando se puede hablar con propiedad y toma el cuerpo de doctrina el mercantilismo, entendido como enriquecimiento de las naciones. O sea, tras el enriquecimiento de las naciones, o sea, la acumulación de metales preciosos mediante metales preciosos. Pero bien, luego se da lo que le llamamos el presidencialismo, que estaba conformado este sistema de gobierno se da por medio de una elección, el cual lleva implícito una democracia. Es electo por el pueblo, donde el pueblo le cede el poder a través del voto. Miren esto, miren qué cosa miren esto tan importante, tan fuerte, que el pueblo le cede el poder a través del voto al presidente, que concentra la integridad de las competencias ejecutivas. El presidente es independiente a la parte legislativa, es decir, a los que crean las leyes. Por medio de elecciones que concentra las competencias ejecutivas, se dice que caracteriza por ser independiente ¿a quién? Al legislativo.
Pero bien, luego se da lo que le llamamos el régimen republicano, que en todo régimen republicano el pueblo toma la decisión, se le da origen al republicanismo. En todo régimen republicano, el pueblo toma la decisión de quién lo gobierne. Este representante del pueblo es escogido a través de estos mismos, por el sistema electoral, convirtiéndose en el jefe de Estado. Características. Veamos las características principales del republicanismo. Primero, característica principal, la participación activa de los ciudadanos en la política. ¿Por qué es la participación activa de los ciudadanos en la política? Otra, división de poderes y control del mismo. Tres, la representación de todos los estamentos sociales dentro del gobierno sin alguna distinción ni privilegios. Y por cuarto, vemos lo que la virtud cívica a realizar igualdad y justicia y bien común. Bien, luego vemos además también las repúblicas democráticas. Hay repúblicas democráticas que también son conocidas como democracia popular o democracias populares. Todos los países que se basan en esta forma de gobierno tienen en teoría el propósito de garantizar un poder, que el poder no sea dictatorial. Uno de los mecanismos, conocidas también como repúblicas democráticas populares, no de tipo dictatorial. Bien, se da la separación de poderes. Esto significa que los tres poderes del Estado son independientes. Así, el poder ejecutivo, los tres poderes, son el poder ejecutivo, el poder legislativo. Pero bien, veamos, el poder ejecutivo lo ostenta el gobierno de una nación y su máximo representante es el jefe de Estado, o sea, el presidente. El poder legislativo, los que hacen referencia a quien tienen la facultad de elaborar las leyes, es decir, los representantes de los ciudadanos. Y el poder judicial lo ostenta la administración de justicia, que vienen siendo los miembros de los juzgados y los tribunales. Pero bien, también existió el doctor Montesquieu, que en el año 1689 a 1755, donde en el siglo VIII, en plena ilustración, el sistema bicameral propone que el hombre no solo domina la razón y la inteligencia, ¿sí? No solo domina la razón y la inteligencia y de la naturaleza, sino además que debe y puede dotarse de un buen sistema político y social. Ahí está, político y social, en que además de esto se da la separación de poderes, donde lo que significa cada sistema según su virtud. Este era régimen democrático, virtud cívica. Además plantea que la monarquía parlamentaria, donde proponía que el Senado es la Cámara Alta y la Cámara Baja por unos miembros que elegía el pueblo. Él propone la monarquía parlamentaria. Pero bien, también el doctor John Locke se hace presente y reconoce la igualdad de derechos y dice también, Montesquieu está diciendo que sin educación no se podía votar. O sea, se decía de que cuando un hombre no era lo suficientemente crítico y lo suficientemente... Se decía que en ese entonces los hombres, digamos que de unos 18 años, 19, eran muy pasionalistas. ¿Sí ve? Entonces se decía que no sabían
que ellos no sabían, no estaban muy bien educados, por lo que aún eran pasionalistas, no había terminado su etapa de educación. Reconoce la igualdad de derechos humanos. Bien, ahora veamos lo que son las breves reseñas de las constituciones. Reseñas de la Constitución. En Francia, Luis XVI, en Francia, donde se presentan bien, en Francia, Luis XVI, se dan las mejores condiciones para que establezca una monarquía, es decir, un gobierno de parte de un rey, ya que este era uno de los estados más avanzados de Europa durante el siglo o el reinado de Luis XVI. Bien, después se incorpora lo que le llamamos la corona francesa a una burguesía de Francesco Condado, y el Rodajón, muy importantes también, que son Francisco Condado, el Rodajón, Carlos VIII y Luis XII. Y Francisco también, que fueron afianzando el poder en la monarquía en Francia. Se fijaban mucho en el derecho divino y en el absolutismo. La política en ese entonces le iba ganándole el campo a la religión. En el siglo XVI nacen instituciones politólogas en las que se empiezan a surgir nuevas leyes. Surgen nuevas leyes, normas políticas, y el rey estaba a la obediencia del pueblo. Miren esto tan maravilloso. Ya el rey estaba a la obediencia del pueblo. También comienza a surgir lo que le llamamos la burocracia. La burocracia administrativa que se da en el desarrollo de la diplomacia internacional, que protegían propiedades privadas. Bien, en principios de la Edad Moderna también se da el origen de la burguesía como un grupo social de carácter urbano y mercantil. Esta surge como contextos de cambios de economía agrícola y economía capitalista. Se consolida el poder de los reyes de España y se empieza a dar lo que es la monarquía dual, con lo que se da la conquista de Italia. Debemos tener en cuenta que estos reyes en ese momento eran católicos y la monarquía era autoritaria, con la que instauraron en España. Pero bien, luego se da lo que llamamos el origen del constitucionalismo, donde donde surgen nuevas instituciones políticas surgidas en la Revolución Francesa, muchachos. Revolución Francesa, instaurando un modelo liberal de derecho más puro que el inglés, aunque posteriormente, a lo largo del siglo XIX, las fuerzas de la revolución conservadora consiguieron apoderarse de lo que era el rumbo de la historia de Francia y moderar los planteamientos. Consiguieron apoderarse de la historia de Francia, moderar los planteamientos. Además, los planteamientos iniciales por los cuales se dio esta revolución, poco después de un mes que el pueblo palecito tomara la Bastilla, de los representantes del tercer estado, convertidos en Consejo Nacional, aprobaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en agosto de 1789. Además, se dan las primeras constituciones, que son la Constitución de 1791, que sintetiza el preámbulo de lo anterior dicho. Además, establece la coordinación de las diferentes características del Estado y la coordinación entre los diferentes órganos del poder.
la división de poderes por medio de esta Carta Magna, se organiza el Estado liberal francés, entre otros. Y la Constitución de 1793, ya esta fue de corta duración, ya que establecía un régimen republicano y el sufragio universal por primera vez en la historia, por lo que Francia en 1870 adopta definitivamente este sistema republicano. Hoy en día no se coincide la existencia de un Estado, sino el soporte de una Constitución. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado mi presentación, que tengan un muy buen día, muy buena noche. Gracias.